Bien, ahora vamos a empezar con el estudio de la factorización de polinomios. Para empezar, para empezar, va a haber una notación que siempre va a ser constante en ese tema, que es este símbolo. Kx va a ser el conjunto de polinomios en variable x, o sea, expresiones de la forma a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x cuadrado más a sub n x a la n, eh, donde n va a ser un natural, o sea, un entero no negativo o tal vez cero, y donde a sub 0, a sub 1, que van a ser llamados coeficientes, son elementos del conjunto K, y donde K puede ser un cuerpo como el conjunto de los racionales, complejos o reales. Ahora, eh, bueno, dado que para este tema ya debemos conocer qué significa división de polinomios o cómo se dividen los polinomios, entonces sabemos lo que significa una división exacta. Es una división con residuo cero. Luego definimos que cada vez que tenga una división exacta, vamos a decir que este polinomio d minúscula es un factor del polinomio d mayúscula, ¿no? Es decir, el polinomio divisor sería llamado un factor del polinomio dividendo. En ese caso, al ser exacta, sabemos que hay un residuo que es cero, y precisamente por eso se va a dar esa igualdad. Eso es lo que significa que dx sea un factor de d mayúscula, ¿no? Algo que también a veces se puede denotar como diciendo que el polinomio dividendo es un múltiplo del polinomio divisor. Y también se puede adoptar esta notación bolita arriba, ¿no? Para decir que d es, bueno, dx es múltiplo del polinomio de x. Luego, dado que vamos a vamos a empezar a factorizar polinomios, tenemos que definir qué significa esa palabra factorizar. Y eh, para eso vamos a necesitar primero definir lo que es un polinomio primo o un polinomio reducible. El objetivo aquí es imitar lo que ya hacemos usualmente para los números enteros. Por ejemplo, el número 20, yo lo puedo escribir como 2 al cuadrado por 5, o el número 70 lo puedo escribir como 2 por 5 por 10. Es decir, lo que estoy haciendo aquí es cada número entero, lo estoy expresando como el producto de números enteros también menores, pero que a su vez no se pueden descomponer. Y estos números son llamados números primos. La definición análoga lo vamos a hacer ahora para polinomios. Es decir, vamos a definir lo que significa un polinomio primo. Para empezar, trabajaremos con polinomios no constantes. Entonces, sea Px un polinomio no constante con coeficientes en K, donde, como ya mencionamos antes, K puede ser Q, R o C. Luego, vamos a decir que Px es irreducible o primo sobre K. Si Px no puede ser expresado como el producto de dos polinomios no constantes sobre K. Es decir, si sus factores, o mejor dicho, si es que no tiene factores no constantes, ¿no?, de grado menor que el grado de Px. Eh, es decir, prácticamente, en resumen, un polinomio va a ser primo cuando no tiene ningún factor diferente, ¿no? Ningún factor no constante de P. No constante o diferente de Px o de grado menor que Px. Este polinomio, por ejemplo, x más 1 por x menos 3, no es primo. Esto es x cuadrado menos 2x menos 3, ¿verdad? Este polinomio, entonces, no es primo porque sí tiene factores, tiene dos. Tiene factores de grado menor
tiene factores no constantes. Vamos a dar más ejemplos de polinomios que no son primos o que son primos. En breve lo haremos, ¿no? Pero vamos a aprovechar de una vez esta definición eh, para de una vez dejar claro o definir lo que va a significar para nosotros factorizar, ¿no? Entonces vamos a decir que factorizar un polinomio Px con coeficientes en k, para nosotros factorizar un polinomio kx con coeficientes en k sobre k va a ser igual a expresar ese polinomio como producto de potencias de polinomios primos, polinomios irreducibles, ¿sí? Es decir, escribir una igualdad de este tipo, ¿no? P1x elevado a la potencia n1, P2x elevado a la potencia n2, P sub k elevado a la potencia n sub k, donde n1, n2, nk son números naturales, o sea, son enteros positivos, y donde cada uno de esos polinomios P1, P sub 2, P sub k, etcétera, son polinomios primos sobre k. Eso para nosotros va a ser factorizar un polinomio sobre k. Esta palabra es importante, porque nos va a indicar dónde deben estar los coeficientes de los polinomios primos que vamos a usar para ejecutar dicha tarea, es decir, para ejecutar la factorización, ¿sí? Antes de empezar a dar ejemplos de polinomios primos o no primos, también va a ser importante hacer la siguiente aclaración, aunque ya se mencionó al momento de dar la definición de polinomio primo. Eh, por definición, los polinomios constantes no van a ser considerados irreducibles o primos. Eso está aquí. Eso está especificado aquí en la propia definición, ¿no? Partimos de un polinomio no constante, ¿sí? Solo a aquellos polinomios no constantes podremos aplicarle la definición de polinomio primo. En consecuencia, los polinomios constantes no son considerados primos, no son irreducibles. Ahora vamos a dar algunos ejemplos de... Bueno, vamos a dar algunos ejemplos de polinomios que no son primos, de polinomios primos, eh, dependiendo del conjunto de coeficientes, ¿no? Nuestro primer ejemplo es un ejemplo sencillo. Vamos a decir que todo polinomio de grado 1 es primo sobre k, ¿sí? No es complicado darse cuenta de que eso va a suceder. En general, si tengo un polinomio de grado 1 y supongamos que yo intento factorizarlo, es decir, puedo expresarlo como el producto de dos o más polinomios, podríamos ponerlo como P1, P2x, P3x, etcétera. Si yo empiezo a poner este polinomio de grado 1 como producto de varios polinomios, entonces, por la propiedad de grados para el producto, la suma de los grados, el grado de este primer polinomio, el grado del segundo o el grado de los siguientes si los hubiera, la suma de dichos grados tiene que ser igual a 1. Como el grado de un polinomio solo puede ser 0, 1, 2, 3, cualquier natural, ¿no? Entonces la única manera de sumar estos números y que me den 1 es forzosamente que alguno de ellos sea 0 y el otro 1, o viceversa, 1, 0. En cualquier caso, ya al obtener un polinomio de grado 0, alguno de ellos sería constante. Entonces, todo polinomio de grado 1 no puede ser expresado como el producto de dos polinomios no constantes, ¿sí? Es decir, si este polinomio fuera expresado de esta forma, entonces el grado de P1 de x más el grado de P2x sería el grado de AX más B, el cual, como mencionamos, es igual a 1. Entonces,
alguno de los dos grados tendría que ser cero mencionado, ¿no? Entonces el grado de P1X es cero o el grado de P2X tiene que ser cero. Luego, alguno de ellos es constante. Esto sería la demostración de esta propiedad, ¿no? Ningún polinomio de grado 1 puede ser expresado como el producto de dos polinomios no constantes. Sí o sí, alguno de ellos tiene que ser constante. Y por eso este polinomio de grado 1 es un polinomio primo sobre cualquier k en general, ¿no? Aquí no interesa qué conjunto de coeficientes tome, siempre me va a salir un polinomio primo. Luego, vamos con nuestro segundo ejemplo. Ese polinomio no es primo sobre R, ya vemos que lo podemos expresar como el producto de dos polinomios no constantes, así que eso, bueno, ese hecho es sencillo de entender, pues, ¿no? Vamos a dar ahora un poco más de ejemplos. Bueno, en el ejemplo anterior, mm, pudimos factorizar ese polinomio por medio de la identidad de diferencia de cuadrados, ¿no? Eso lo podemos repetir nuevamente para este ejemplo, ¿no? En el que tengo este polinomio x cuadrado menos 3, lo puedo expresar como este producto, gracias a que es una diferencia de cuadrados, pero notemos que los coeficientes aquí son reales. Y bueno, al igual que en el ejemplo anterior, pues, ¿no? La diferencia es que aquí son irracionales, para ser más concretos, ¿no? Por el mismo motivo que en el ejemplo anterior, este polinomio no es primo sobre R, pues justamente estamos mostrando una factorización, una expresión como producto de dos polinomios que no son constantes, ¿no? Lo que hemos hecho, lo que acabamos de hacer para R, no lo podemos hacer en Q. Es decir, este mismo polinomio, que resulta ser no primo sobre R, no puede ser factorizado sobre Q, precisamente porque los coeficientes no son racionales. Entonces, este polinomio no puede ser descompuesto como el producto de dos polinomios de coeficientes racionales y no constantes, claro, ¿no? Por lo tanto, sobre Q sí es primo. Y aquí es donde notamos la importancia de esta palabra, de decir sobre dónde. Porque a pesar de que se trata del mismo polinomio, sobre R no es primo, pero sobre Q sí es primo. Así que el hecho de ser primo depende de sobre qué conjunto de coeficientes se está analizando. Y esa es una cuestión muy importante que sale de la definición, ¿no? ¿Ya? Así que hay que tener clara la definición siempre. Y ahora entonces nace la pregunta de, habiendo dado ejemplos sobre Q y R, y ya que dijimos que este conjunto K puede ser también C, el conjunto de los números complejos, entonces, ¿cómo podríamos dar ejemplos sobre C? Primero tendríamos que saber quién es C, ¿no? Para poder hablar de C. Así que, a pesar de que no es el tema en este momento, vamos a dar una pequeña introducción a C, ¿sí? Para, para poder dar ejemplos sencillos. No nos vamos a explayar en el tema de los números complejos, solamente vamos a dar una pequeña introducción, lo básico para poder entender cómo serían las factorizaciones en C. Para tener algunos ejemplos, más que nada, ¿no? Entonces, vamos a hacer esa pequeña introducción. Lo primero que vamos a hacer es definir eh, la unidad imaginaria. Vamos a introducir un símbolo nuevo y que no tiene nada de especial, puede haber sido cualquier otro, ¿no? Pero bueno, vamos a usar este símbolo y que para nosotros va a significar esto, la raíz cuadrada del menos 1.
lo cual en los números reales sabemos que es imposible porque hay una propiedad que dice que para todo x real el cuadrado siempre es mayor o igual a cero. Por lo tanto, el cuadrado de un número real nunca sale menos uno. Es decir, ese símbolo i no va a representar a ningún número real, simplemente va a representar este objeto. Em, Y luego también podemos decir que i al cuadrado es menos uno. Pero nuevamente, i no va a ser un número real, ¿no? Es un objeto cualquiera que estamos diciendo que cumple esta propiedad, al cual vamos a llamar entonces unidad imaginaria. Vamos a usar este i para construir el conjunto de los números complejos que vamos a introducir ahora, ¿no? Pero antes de ello vamos a dar algunos ejemplos más para ver cómo trataríamos, bueno, cómo lidiar con estas situaciones, con estas expresiones, ¿no? Raíz cuadrada de menos 4, que sabemos que no, no se le puede asignar este símbolo a ningún número real. Bueno, ese símbolo ahora, raíz cuadrada de menos 4, lo vamos a tratar de esta forma, ¿no? Como si fuera el raíz cuadrada de 4 por el raíz cuadrada de menos 1, y raíz cuadrada de 4 es 2, y el raíz cuadrada de menos 1 lo hemos llamado i. Entonces este símbolo raíz cuadrada de menos 4 va a significar 2i. Y bueno, entonces, al igual que en el caso de la unidad imaginaria, cuando lo eleve al cuadrado esta expresión va a ser menos 4. En general, para cualquier positivo, vamos a entender este símbolo raíz cuadrada de menos a, que vuelvo a recalcar, no es un número real, simplemente es un símbolo más que estamos definiendo, que lo podemos denotar así también, ¿no? Y que va a cumplir esta igualdad, ¿no? Le elevo al cuadrado de ese número y va a ser menos a, ¿no? Negativo, ¿sí? Habiendo hecho esa introducción sobre cómo trabajar con el objeto o el símbolo i, vamos a definir ahora un nuevo conjunto. Este conjunto se va a denotar por C. Vamos a definir ese conjunto C como el conjunto de los objetos de la forma A más BI, donde A y B son números reales. Y para nosotros por ahora son objetos, nada más. En este momento estoy usando la palabra objeto, porque pues, se me ocurre definir este símbolo simplemente, ¿no? Ahora, sobre este conjunto se puede definir algunas operaciones como la suma, se puede definir alguna multiplicación, y luego una división también se puede definir. Y bueno, con las operaciones de suma y multiplicación se puede verificar que cuando las definamos se va a cumplir la conmutatividad, la cerradura, la asociatividad, va a haber elemento neutro aditivo e multiplicativo, va a haber distributividad, va a haber elemento inverso para la adición y para la multiplicación, inverso para los no nulos, ¿no? Entonces, va a cumplir una serie de propiedades este conjunto con las operaciones que se puedan definir, como más y multiplicación, que van a hacer de ese conjunto que sea un cuerpo. El objetivo en este momento no es estudiar todas esas operaciones, es solo una introducción a C. Y bueno, como es un conjunto importante que va a cumplir, que va a ser un cuerpo, recibe un nombre especial, va a ser llamado el conjunto de los números complejos. Y a partir de ese momento ya podemos llamar a esto, a estos símbolos, a estos objetos, vamos a llamarle números, números complejos. ¿Sí? Entonces, estos objetos van a representar números complejos, siempre que el A sea un número real y el B sea un número real. Habrá algún momento en el que podremos explayarnos en el tema del conjunto de los números complejos, pero ese no es el objetivo en este momento, repito. Por ahora solo necesito la unidad imaginaria, saber que su cuadrado es menos uno y saber trabajar con expresiones de este tipo. Por ahora, para dar algunos ejemplos, ¿no? Antes de dar los ejemplos, eh, notemos que cualquier número real A lo voy a poder escribir de esta forma, como A más 0 por I. Va a ser una cuestión de notación más que nada. Y luego eso convierte a este número real A
poder expresarse como este símbolo, lo convierte también en un número complejo. Es decir, con la definición que acabamos de dar, todo número real pasa a ser un número complejo y por lo tanto el conjunto de los reales está contenido en el conjunto de los números complejos. Ahora bien, con esta definición, con esta pequeña introducción, vamos a dar algunos ejemplos eh, de factorizaciones sobre el conjunto de los complejos, ¿no? Vamos entonces a dar un ejemplo sencillo, ¿sí? Imitando los ejemplos anteriores que habíamos dado para x cuadrado menos 3, x cuadrado menos 1, aprovechar la diferencia de cuadrados y entonces, mm, por ejemplo, ¿cómo trataríamos con esta expresión? X cuadrado más 1, que ya no es una diferencia de cuadrados, porque esto es un más, no es un menos. No es una diferencia de cuadrados en R, pero sí lo sería en C, porque podríamos poner esto como x cuadrado menos menos 1, y esto sería x cuadrado menos, eh, por la forma en que hemos definido el i, la unidad imaginaria, eh, lo hemos definido de modo que se cumpla esto. Entonces, esta última expresión puede ser escrita así, y esta sí la podríamos tratar como una diferencia de cuadrados. Hago aquí la observación de que para eso habríamos tenido que definir qué es la multiplicación en los complejos, comprobar que es conmutativa, etcétera, ¿no? Pero como ya mencioné anteriormente, dado que esta es una introducción, simplemente vamos a centrarnos en la fórmula. Luego ya habrá momento de explayarse en el tema de los números complejos. Entonces, imitando lo que hacíamos en R, ahora esta expresión la puedo expresar de esta forma, pero ahora estos son coeficientes elementos de C, ¿no? Es decir, estoy expresando este polinomio como el producto de dos polinomios, pero cada uno de ellos pertenecería a Cx, porque es un polinomio en variable x y con coeficientes en C. Entonces, al expresar este polinomio como el producto de otros dos que son no constantes en C, podemos decir que este polinomio entonces no es primo, x cuadrado más 1, no es primo sobre C. Repito que eso es porque estamos expresando dicho polinomio como el producto de dos polinomios no constantes sobre C. Sin embargo, eso no lo podemos hacer en R. X cuadrado más 1 no puede ser escrito como el producto de dos polinomios de grado menor en R. No se puede. Eh, Podríamos intentar hacer la demostración de ese hecho de la misma forma que hicimos la demostración de esta propiedad, pues, ¿no? Bueno, no lo voy a hacer en detalle, pero para cualquier persona curiosa que quiera intentar hacer eso, podríamos hacerlo así. Podría dejar la idea, ¿no? Es decir, supongamos que yo voy a expresar esto como el producto de dos polinomios no constantes. Esto, al ser de grado 2 obligaría a que tendríamos polinomios de grado 1 o 0, 2 o 2, 0, pero como no quiero polinomios constantes, me quedaría con esto, ¿no? Entonces, supongamos que este polinomio en R es expresado como producto de dos polinomios en R también, no constantes, o sea, sería de grado 1 cada uno. Entonces, descubriremos que eso es imposible, es decir, descubriremos que hay una contradicción aquí y por eso esta expresión no va a ser posible y por lo tanto ese polinomio va a ser primo sobre R, ¿sí? ¿Cómo llegamos a tal contradicción? Pues, para empezar, debido a que eh, este polinomio es coeficiente principal 1, el producto de estos dos números tendría que ser 1, así que ya tengo una ecuación, A por C sale 1. De la misma forma, el producto de términos independientes tendría que ser 1. A por C es igual a 1, B por D es igual a 1. Es más, yo tendría que desarrollar
esta expresión ACX cuadrado más AD más BC por X más AB por D. Esto va a ser 1, esto también, esto va a ser 0. Y se puede probar que el conjunto de esas tres ecuaciones, es decir, A por C1, B por D1 y A por D más B por C igual a 0, no tiene solución en R. ¿Eh? Es algo que se puede hacer. Y eso demostraría que este polinomio no se puede factorizar en R como producto de dos polinomios no constantes. Por lo tanto, tiene que ser primo en R. ¿Eh? Más adelante vamos a ver un teorema que nos facilita toda esa tarea. Estamos a punto de mencionar ese teorema. Porque si no, cada vez que tenemos un polinomio cuadrático en R, no voy a estar haciendo todo ese trabajo que acabo de escribir anteriormente, de formar las ecuaciones y probar si tiene o no tiene solución, para ver si este polinomio es primo o no es primo en R. Hacer ese trabajo cada vez que tenga un polinomio en R no sería muy recomendable, no sería una solución muy corta. Necesitamos una regla práctica o una propiedad que nos facilite dicha tarea. Así que, por ese motivo, mm, vamos a hacer un pequeño estudio sobre los polinomios cuadráticos para descubrir dicha propiedad, ¿no? Ahora, nuevamente recalcar, antes de ir a esa propiedad, hay que recalcar lo siguiente, por última vez, que estamos tratando con un mismo polinomio, pero dependiendo de sobre dónde, ¿sí? Sobre dónde lo trabajemos, puede ser primo o no primo, ¿sí? Este mismo polinomio lo hemos trabajado sobre C y no es primo sobre C, pero sobre R sí es primo, ¿sí? Muy bien, y ahora entonces vamos a hacer el estudio de los polinomios cuadráticos, ¿no? Entonces, parto de un polinomio cuadrático, x cuadrado más bx más c, donde a es diferente de 0. Entonces, este polinomio en general se puede expresar como el producto, como este producto, pues, ¿no? A por x menos R1 por x menos R2, donde R1 es esta expresión y R2 es esta otra expresión, que ya sabemos por temas anteriores, cuando se estudió la ecuación cuadrática, sabemos que estos se llaman raíces, ¿no? Son aquellos valores que hacen que este polinomio sea cero. Y donde este triángulo delta, igual a b cuadrado menos 4c, es algo que llamamos discriminante. Discriminante del polinomio cuadrático. Ahora bien, en su momento, como estábamos en conjunto de los números reales, cuando dedujimos esta expresión, necesitábamos que esto sea mayor o igual a cero. Solo en ese caso esta expresión dentro del radical, dentro de la raíz cuadrada, podría ser un número real, ¿no? Pero ahora que ya podemos lidiar con expresiones radicales negativas, entonces podemos extender esta fórmula para cualquier eh, valor que sea delta, sea mayor o igual a cero o sea negativo. ¿Mm? Y por ese motivo, precisamente ahora tenemos eh, estas conclusiones que voy a escribir a continuación, ¿no? Antes de eso, a ver, voy a abrir aquí un nuevo espacio. Muy bien, entonces, estaba diciendo que en general este polinomio cuadrático lo puedo expresar como este producto. eh, y si delta es mayor o igual a cero, estos dos números van a ser reales. De modo que esta expresión, eh, en esta expresión, cada uno de estos factores, cada uno de estos polinomios de grado 1, son elementos de Rx, ¿no? Por otro lado, si delta es negativo, entonces estos dos números son no reales, y entonces esta expresión de aquí, esta expresión, eh,
consta de dos polinomios, cada uno de ellos ya no va a pertenecer a Rx, sino va a pertenecer a Cx. ¿Bien? Luego, el último caso que nos interesa estudiar es qué pasa si todos los coeficientes son racionales. ¿Cuál es la condición que debe cumplirse para que R1 y R2 sean también racionales? ¿Sí? La condición debería ser pues que al exigir que esto sea una fracción, sea racional, debido a que B y A ya son racionales, entonces este radical tiene que serlo, tiene que ser racional. Y entonces, la única forma de que R1 y R2 sean racionales es que el radical del discriminante, la raíz cuadrada del discriminante, sea también un número racional. Entonces, esta propiedad que es, creo yo, sencilla de entender, esta descomposición es justamente lo que demuestra, esto de aquí es prácticamente la demostración de la siguiente propiedad que enunciaremos a continuación, ¿sí? Es decir, tenemos el siguiente teorema, ¿no? Entonces tenemos este teorema. Teorema. Dado este polinomio en Kx, coeficientes en K, que puede ser Q, R o C, eh, dado ese polinomio cuadrático, o sea, grado 2, tenemos, si el campo es el campo de los racionales, si el conjunto de coeficientes es Q, entonces Px va a ser primo sobre Q, si solo si, eh, como ya dijimos anteriormente, si solo si, bueno, va a ser primo si solo si, estos no son racionales, para que esta factorización no valga sobre Q. Y la única manera de que esos dos no sean racionales es que raíz cuadrada de delta no sea racional. Luego, ahí tenemos el criterio para ver si un polinomio con coeficientes racionales es primo sobre los racionales. La exigencia o la condición es que la raíz cuadrada del discriminante no sea racional. Para el caso de los reales, ese polinomio va a ser primo sobre R, si solo si la factorización que pusimos hace un momento, A por X menos R2, esta factorización no contenga factores en Rx. Y eso es lo mismo que decir que las raíces no sean reales, y eso es lo mismo que decir que el discriminante sea negativo. Por lo tanto, un polinomio de grado 2 con coeficientes en R es primo sobre R si y solo si el discriminante es negativo, o sea, si y solo si sus raíces no son reales, ¿no? ¿Está bien? Luego, el último caso es, eh, el último caso es cuando el conjunto de coeficientes es el conjunto de los números complejos. Si el conjunto de coeficientes es el conjunto de los números complejos, entonces este polinomio cuadrático siempre se va a poder factorizar, nunca va a ser primo, ¿sí? Siempre va a poder tener factores no constantes. Bien, entonces con esta propiedad, con este teorema, estamos acabando esta primera parte de la teoría y creo que ya podríamos poner algunos ejemplos más de factorización en C y resolver luego algún ejercicio, ¿no? Vamos primero con el ejemplo. Este ejemplo que vamos a mencionar a continuación es sobre una factorización en C, ¿no? Y claro, va a ser muy similar a la que ya hemos dado en R, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Hace un momento dimos x cuadrado más 1 y lo factorizamos sobre C, pero yo podría factorizar x cuadrado más 9 ahora sobre C. Eh, Hago la diferencia
o el mismo criterio, aplico el mismo truco que hace un momento. Este menos 9 sería 3i al cuadrado, y luego por diferencia de cuadrados podría ejecutar esta factorización, y al expresar este polinomio como el producto de otros dos que son no constantes, eh, donde cada uno de ellos está en Cx, entonces este polinomio no es primo sobre C. Mientras que sobre R sí es primo, porque sus raíces no son reales. Es justo lo que dice esta propiedad. El polinomio es primo sobre R si solo si sus raíces no son reales. Por otro lado, ¿qué tal si vamos con un ejemplo un poquito más elaborado? Bueno, entre comillas, un poco más complicado. Por ejemplo, podríamos tomar este polinomio, que es x cuadrado más x más 1, y veamos cómo lo puedo factorizar. Coeficiente principal 1, así que, bueno, si lo voy a factorizar, tendría que ser x menos R1 por x menos R2, donde R1 y R2 son sus raíces. Y sus raíces son menos 1, aplicando la fórmula general, raíz cuadrada de delta sobre 2. Pero este delta es 1 al cuadrado menos 4 por 1 por este 1 de acá, que sería 1 menos 4, raíz de 3, ¿verdad? 1 menos 4 menos 3. Sería 1 más raíz de menos 3 sobre 2 y 1 menos raíz cuadrada de menos 3 sobre 2. Entonces, eh, este polinomio puede ser factorizado como x menos la primera raíz, aquí es menos, ¿no? La primera raíz sería menos 1 más raíz cuadrada de 3i sobre 2. Y acá sería x menos, menos 1 menos raíz cuadrada de 3i sobre 2. Entonces tengo las dos raíces, ¿no? Tengo la factorización x menos R1, esto es R1, por x menos R2. ¿Sí? Ese polinomio, al ser expresado como el producto de dos polinomios en C, no es primo en C, es el producto de dos polinomios no constantes, pero como sus raíces son no reales, sí es primo, pero sobre R. Sobre R sí es primo, pero sobre C no lo es, ¿no? No es primo sobre C. Bien, vayamos rápidamente con un ejercicio. Vamos a resolver ahora este problema que viene a continuación. Ejercicio, pues, ¿no? Dice, señale la secuencia correcta después de determinar si la proporción es verdadera o falsa. Tomemos este polinomio y veamos, dice, la primera proporción dice, tiene 4 factores primos de coeficientes racionales. Ok. Bueno, este es un factor de coeficientes racionales, este factor también es de coeficientes racionales, este factor también es de coeficientes racionales, eh, pero no necesariamente son primos. Por ejemplo, esto yo lo puedo factorizar, eh, ¿no? Es decir, mm, vayamos con el cálculo, a ver, entonces, P de x, x cuadrado, bueno, x cuadrado menos 5, si lo factorizo sería como menos raíz de 5 por más raíz de 5, pero esta factorización sería sobre R, no sobre C, ¿ok? Como en este, perdón, no, sería sobre R, pero no sobre Q, perdón, ¿no? No sobre Q. Y como lo que me interesa aquí es
aquí lo que me interesa es coeficientes racionales, es decir, factorizarlo sobre Q. Entonces, lo dejo tal cual. Esto de acá es primo sobre Q. No lo puedo factorizar sobre Q. Sus raíces son raíz de 5 y raíz de menos 5, no son racionales. Para el otro, mm, para el otro factor tengo x cuadrado más x más 1. Para ver si lo puedo factorizar sobre Q o no, según el teorema anterior, para ver si es primo sobre Q o no, tengo que ver la raíz cuadrada del discriminante. Si no pertenece a Q, eh, no tiene raíces racionales, ¿no? Sus raíces no son racionales. Entonces no puedo factorizarlo sobre Q. Veamos. Aquí, veamos. Primo sobre Q. Esto de acá, su discriminante es... de hecho, su discriminante aquí es negativo, ¿verdad? Se puede comprobar automáticamente eso. Sería 1 menos 4, menos 3, ¿no? Discriminante igual a menos 3, que es negativo. Por lo tanto, es primo sobre Q. Ni siquiera tiene raíz cuadrada real ese discriminante, ¿no? Como para decir que sea racional o no. De modo que es primo sobre R incluso, primo sobre Q también. Pero el otro factor que es x cubo más 1, ese factor yo lo puedo, bueno, lo puedo factorizar, ¿no? Sobre Q. Eh, es una suma de cubos, ¿sí? Así que puedo aplicar una identidad. Y la identidad sería, eh, esto de acá es x más 1 por x cuadrado menos x más 1. Entonces, estoy ejecutando la factorización de este polinomio de grado 3 y cada uno de ellos es un polinomio con coeficientes en Q. Así que eh, estoy haciendo la factorización sobre Q, ¿no? Todo en este momento lo estoy analizando sobre Q. Este es un polinomio de grado 1, de modo que es primo sobre Q. Todo polinomio de grado 1 es primo, ya lo vimos. Y nuevamente este de acá, ¿por qué sería primo sobre Q? Porque su discriminante, o la raíz cuadrada de su discriminante no es un racional, ¿no? De hecho, ese discriminante es negativo incluso, ¿no? Es negativo, ¿no? No tiene raíces racionales. Luego entonces tengo 1, 2, 3, 4. 4 factores primos sobre Q. 4 factores primos de coeficientes racionales. Esta proposición sería verdadera. Acá dice que hay 4 factores primos de coeficientes racionales. Toda esta proposición sería verdadera. 4 factores primos sobre Q. Para la siguiente pregunta, dice 4 factores primos de coeficientes reales. Veamos, a ver. Puedo aprovechar la factorización anterior que había sido dada sobre Q. Como todo número racional es un número real, entonces esta expresión vale para R, pero no es toda la factorización todavía, porque este primer polinomio todavía lo puedo factorizar sobre R. No podía hacerlo sobre Q, pero ahora que estoy en R sí voy a poder. Lo voy a poder expresar como x menos raíz de 5 por x más raíz de 5. Y todo lo demás queda igual. Eh, los otros veamos, ¿no? Primo sobre R. Bueno, esto es primo sobre R porque son de grado 1. Primo sobre
R, grado 1. ¿Por qué va a ser primo sobre R? Porque su discriminante es negativo. Discriminante negativo. Entonces no hay raíces reales, ¿sí? Y eso en la propiedad que acabamos de mencionar, discriminante negativo, no hay raíces reales, significa que el polinomio es primo sobre R. Este polinomio es primo sobre R. Este también es primo porque es de grado 1, primo sobre R. Y este polinomio también es primo sobre R porque su discriminante es negativo. Por lo tanto, este polinomio tiene 1, 2, 3, 4, 5. 5 factores primos sobre R o 5 factores primos de coeficientes reales. Y entonces esta proposición sería falsa, ¿no? Porque lo que tiene son 5, no tiene 4. 5 primos sobre R. 5 factores primos sobre R. En el caso de la siguiente proposición tenemos 7 factores primos sobre el campo de los complejos. Bueno, entonces hay que factorizar esto sobre el campo de los complejos. Hagamos entonces esa factorización. Bueno, para ese caso ya tengo casi todo factorizado. Px es esto. Esto es de grado 1, de grado 1. Esto de acá es de grado 2, pero como ahora estoy sobre los complejos, entonces puedo, acá siempre puedo factorizarlo, pues, ¿no? Siempre lo puedo factorizar como x menos r1 por x menos r2. Esas dos raíces van a ser números complejos. De hecho, esas raíces serían menos 1 más menos raíz cuadrada de menos 3 sobre 2. Son dos números complejos diferentes, ¿no? Eh, entonces, ahí tengo en realidad dos factores primos complejos. Este ya es primo, esto ya es primo, eso también. Y el otro también lo puedo factorizar como eh, x menos, vamos a ponerle w1 por x menos w2. Pero, ¿quiénes serían w1 y w2? Serían las raíces. En este caso sería 1 más menos raíz cuadrada de menos 3 sobre 2. Esas serían las dos raíces. Entonces, ¿cuántos polinomios primos sobre C, sobre el campo de los complejos, tiene? Tiene, esto de acá es primo sobre C, porque es de grado 1. Estos son primos sobre C, porque son de grado 1. Este también. Bueno, ya todos los factores serían primos sobre C al ser de grado 1. Esto también, esto también, esto también, este, ¿no? Y este otro. Aquí todos los factores son de grado 1 y tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 factores primos sobre C. Muy bien, entonces son 7 factores primos sobre C. Esta proposición sería verdadera, ¿no? Para el siguiente ejercicio, veamos. Este es de grado 4. En este caso no puedo aplicar el criterio mencionado anteriormente, cuidado. El criterio mencionado anteriormente, este teorema, vale para polinomios cuadráticos, no para polinomios de grado 4. Aquí para ver si este polinomio es primo o no es primo sobre R, tendría que intentar factorizarlo, ¿no? Algo que en este caso se puede hacer, porque podría, por ejemplo, sumarle aquí 2x cuadrado y restarle 2x cuadrado, y entonces la factorización que podría hacer sería, eh, esta primera parte es un cuadrado perfecto, ¿no? Es decir, x cuadrado más 1 al cuadrado, y acá tengo menos 2x cuadrado. Puedo expresarlo como una diferencia de cuadrados, ¿no? Menos raíz de 2 por x todo el cuadrado. Claro que sobre r, es decir, x cuadrado más 1 menos raíz de 2 por x cuadrado
más 1 más raíz de 2 por x, ¿no? Entonces, este polinomio de grado 2 lo he expresado como el producto de dos polinomios. Cada uno de ellos pertenece a Rx, son coeficientes reales, ¿sí? Y son no constantes, por lo tanto, este polinomio no es primo sobre R. El polinomio x a la cuarta más 1 no es primo sobre R. Acabamos de factorizarlo, expresarlo como el producto de dos polinomios no constantes. Veamos el siguiente polinomio. Este polinomio, como sí es cuadrático, sí puedo aplicar el criterio establecido en este teorema, ¿eh? Es decir, ver sus raíces. Aquí, para ver si es primo sobre R, veamos si tiene raíces reales. Es decir, si esto es mayor o igual a 0 o es menor que 0. Bueno, en este caso el discriminante sería 3 al cuadrado, ¿verdad? Menos 4 por menos 2. Sería 11. Es positivo. Tiene dos raíces reales. Tiene raíces reales. Se puede factorizar entonces como x menos r1 por x menos r2. Y bueno, eso significa que eh, eh, ese polinomio no es primo sobre R, ¿no? No es primo sobre R. ¿Ok? Este x cuadrado más 3x menos 2 es el producto de dos polinomios de grado 1, coeficientes en R. Ah, perdón, aquí el discriminante no es 11, es 9 más 8, es 17, ¿no? 17. Muy bien. Por lo tanto, esta proposición termina siendo, a ver, decía, falsa, ¿no? No es primo sobre R. Y este polinomio de acá, dice, tiene tres factores primos sobre R, pues factoricémoslos, ¿no? 2 por x cuarta menos 16, podría ser 2 por x cuadrado, perdón, x cuarta, menos 2 a la cuarta, o 4 al cuadrado, para hacer la diferencia de cuadrados. X cuadrado menos 2 por x cuadrado más 2. Y como me dicen sobre R, voy a continuar la factorización como x menos raíz de 2 por x más raíz de 2. Y este x cuadrado más 2, ya sé que no lo puedo factorizar sobre R. Este polinomio es primo sobre R. Primo sobre R. ¿Sí? No es una diferencia de cuadrados, mejor dicho, no tiene raíces reales. ¿Eh? Su discriminante es negativo. Bueno, cualquiera de esas cosas es equivalente, ¿no? Este no lo puedo factorizar. Estos ya son primos sobre R porque son de grado 1. Entonces ya tengo su factorización sobre R. Estoy expresándolo como el producto de polinomios primos, o potencias de polinomios primos sobre R. ¿Y cuántos factores primos tendría esto? Tendría pues 1, 2 y 3, ¿no? Este número 2 no se considera como factor primo. Recordar que los polinomios constantes, por definición, no son polinomios primos, ya lo hemos mencionado. Entonces solo tiene 3 factores primos. 3 factores primos. Esos 3 factores primos son estos numeritos. Perdón, esos polinomios. Esta proposición termina siendo verdadera, ¿no? Esta de aquí era falsa. La anterior es falsa, no era primo. La tercera era verdadera, falsa y verdadera. Bien, con eso hemos terminado esta parte, hemos terminado este ejercicio.